Saludos amigos, están haciendo un zeitgeist ahora porque la caridad es incómoda. Parece que nos dirigimos a un estado de guerra y de carestía total de suministros, recursos y alimentos, y entonces la caridad es incómoda, se vuelve un asunto incómodo la caridad, y parece que se van a hacer las cosas de otra manera. Siempre que estamos en temporada de Semana Santa, aparecen por internet pues numerosos libros como La conspiración de Cristo y similares, y vídeos también tipo Zeitgeist que hablan de que Jesucristo es un mito y nunca existió, que es el mito de Mitra o de Horus, o que realmente es toda una invención, que la Biblia es un producto inventado, un libro de cuentos sobre mitología, civilizaciones extraterrestres, todo en esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nos damos cuenta, el cristianismo es una religión cuya filosofía se basa en el amor al prójimo, en el amor a los pobres y a los desposeídos de este mundo, y en el amor al que más lo necesite y al que menos tenga y al que menos valga, porque a nivel espiritual la gente pobre, la gente con discapacidad, la gente que tenga problemas mentales o económicos, a nivel espiritual esa gente es la que más vale, ¿no? Pero luego en el mundo físico, mundano, en el mundo real, pues es la gente que menos vale, ¿no? Entonces es curioso porque se están haciendo las cosas de tal manera que no es solamente que se haga un zeitgeist ahora y se vuelva a hablar otra vez, se empiece a hablar otra vez de que el cristianismo es un mito, que realmente sociedades secretas crearon el cristianismo porque era necesario en los tiempos del emperador Teodosio para unir al imperio romano, y entonces inventaron una religión sacando textos de Mitra y de Horus, y realmente nunca existió lo que cuentan los evangelios, era toda una invención, y que los evangelios realmente se parecen todos porque realmente los ha escrito la misma persona, y que los cuatro evangelistas pues son realmente creación del mismo literato que se los inventó, y que precisamente por eso se parecen tanto los evangelios, ¿no? Entonces es curioso cómo sacan a relucir todos estos temas esotéricos de que el cristianismo es una mitología y que la Biblia es un libro de cuentos. Todo ese tipo de cosas siempre suelen salir sobre la temporada de Semana Santa, ¿no? Y el tema que me preocupa es que el Celgis que estaban haciendo ahora, ¿no? Me estoy refiriendo a ese reportaje que desmitificaba la figura de Jesucristo y que llegó en el año 2010 precisamente de la mano de las filosofías del conejo en la madriguera y de la cuántica, y se empezó a sustituir la religión por la ciencia, y se quería hacer de la ciencia una religión y entonces aparcar las religiones que existieran, ¿no? Monoteístas principalmente, porque el budismo es un knowledge, ¿no? Es un conocimiento realmente, ¿no? Que yo por eso creo que al final, cuando desaparezcan las religiones según el proyecto masónico luciferino internacional, va a subsistir solamente el budismo, porque es una especie de knowledge, es un conocimiento, es como una terapia y una filosofía, ¿no? Entonces, pues no se va a considerar en puridad una religión, y creo que por eso el budismo o el taoísmo o el sintoísmo o el confucianismo, cuando desaparezcan las religiones, son los únicos knowledge que van a subsistir, ¿no? A todo esto yo recordaba pues las creencias mayas, ¿no? Porque los mayas
pues practicaban el canibalismo porque no tenían más remedio, su religión era comerse a los enemigos porque no tenían proteína de ningún tipo en el lugar en el que ellos existían geográficamente, y entonces la única proteína era la carne humana, y se inventaron una religión que consistía en comer carne humana y en hacer sacrificios humanos, porque si no, perecían, no se alimentaban y no podían subsistir ni sobrevivir si no tomaban la proteína de la carne humana, que era su única fuente proteica en el lugar tan inhóspito en el que ellos se encontraban, ¿no? Así que realmente esto, que lo dice el antropólogo Marvin Harris, lo podéis estudiar si queréis, pues enlaza también perfectamente con las teorías marxistas de que es realmente una estructura socioeconómica la que organiza la religión, ¿no? Que a mí esto siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Pensar que las estructuras socioeconómicas son las que crean las religiones debido a las necesidades imperantes, ¿no? Y a los poderes extractivos y a los oligopolios extractivos y a las fuentes de riqueza y poder y clase. Entonces esto también me ha parecido muy interesante en el tema de la religión. Pero si estoy tratando en el tema esotérico de hoy sobre principalmente el tema de que están sacando otra vez a relucir las cuestiones desmitificadoras del cristianismo, es porque creo que se está enfriando la caridad, porque no podemos tener un sistema económico puramente caritativo porque no hay recursos para todo el mundo, ¿no? Y entonces esto es desagradable para las creencias, principalmente cristianas, de dar cobijo, amparo y refugio a las personas más necesitadas, ¿no? Entonces es algo así como que ahora, pues, que cada palo aguante su vela, que cada uno se busque la vida, y los fuertes sobreviven y los débiles perecen, ¿no? Y luego, curiosamente, pues me hace gracia pensar que el socialismo, como dice mucha gente, es como el hermano tonto del cristianismo, ¿no? También se basa en una suerte de caridad disfrazada de justicia social, o una justicia social disfrazada de caridad. Entonces también pudiera resultar al final incómodo, pues, ideologías como el socialismo.